Hey, ¿qué video, gente? Pues en esta ocasión les enseñaré la manera en la que yo respaldo los archivos de las computadoras. Esta es la manera externa de hacerlo. La manera interna sería si podemos acceder a la computadora y desde ahí copiar los archivos y guardarlos en un disco duro extraíble. Aquí como ejemplo tengo un disco duro mecánico de 2.5 pulgadas. Estos son los discos duros que normalmente encontramos en nuestras laptops. Y lo que vamos a necesitar para hacer nuestro respaldo va a ser un case externo o un gabinete para disco duro externo. Aquí les muestro que aquí tenemos el adaptador y el cable que va conectado a nuestra computadora. Este adaptador es el que va conectado. Si vemos aquí está la ranura en donde la tenemos que colocar. Ahí no hay pierde, únicamente lo conectamos ahí, que encaje bien. Y ya solamente quedaría conectar el cable USB por un lado al adaptador y por el otro conectarlo a nuestra computadora. Anteriormente se tiene que hacer el proceso de destapar la computadora y retirar el disco duro de la laptop a la que vamos a hacer el respaldo. Esto varía según los modelos, así que por eso nos saltaremos ese paso e iremos como si ya hubieran quitado el disco duro. Aquí les muestro el ejemplo de una computadora HP destapada. Aquí podemos ver el disco duro mecánico. Como les digo, a veces hay que quitar alguno que otro tornillo. Esto depende mucho de las marcas, si vienen más o menos asegurada, porque a veces solo vienen a presión y muchas otras veces traen un flexor, incluso pueden traer un cádiz. Aquí tenemos un ejemplo de un disco duro de 3.5 que normalmente nos encontramos en las computadoras de escritorio. Estos son más grandes y más robustos, pero es básicamente lo mismo. De igual manera podemos ver que tenemos el mismo tipo de conector, pero no lo podemos conectar a nuestro adaptador que les mostré anteriormente. Para esto vamos a necesitar un adaptador que podemos conseguir en AliExpress. Yo lo conseguí por 60 pesos si no mal recuerdo, el cual nos incluye el adaptador de la fuente a nuestro disco duro, el cable para conectar al adaptador de USB y el adaptador de USB. Y también vamos a necesitar una fuente de computadora que sea funcional. Las podemos conseguir en donde se dediquen a reparar computadoras. Siempre hacen cambios de computadoras y a veces les quedan algunas que sí funcionan. Entonces es lo que van a necesitar. Esto es únicamente como demostración, o si se quieren dedicar a esto es la manera en que lo pueden hacer. Para alguien que no está tan familiarizado con las computadoras o la electrónica puede que sea un poco más complicado de acceder a todas estas cosas. Bueno, aquí tenemos uno de los conectores que vienen directo de la fuente. Yo ya le he cortado los cables que compartía y únicamente es cuestión de conectar ahí. Tenemos el interruptor de encendido donde conectamos el cable de alimentación, un regulador para seleccionar 115 o 220 voltios según sea en su país. Entonces conectamos nuestro adaptador y luego lo conectamos a nuestro disco duro hasta que entre bien. Luego conectamos el cable que es para los datos. Lo conectamos, de igual manera tiene una ranura, así que no hay pierde. Lo conectamos bien y por último lo conectaríamos a nuestro adaptador USB. Ahí podemos ver que tiene una ranura, así que no hay pierde, como les digo. Ahora ya solo quedaría conectarlo a la USB de la computadora donde vamos a guardar los datos. Yo normalmente enciendo primero la fuente y luego lo conecto a la computadora. Y bueno, vamos a la computadora para que veamos cómo respaldar los archivos. Entonces conectamos el disco duro al cual le vayamos a quitar la información o sacar la información. Vemos que aquí nos aparece que tenía un sistema operativo de Windows 8. Mi disco principal es el disco local C y mi disco de respaldo es el disco D. Así que yo ya sé que el disco duro que estoy conectando está reconocido como partición E y como partición F. El más grande es donde tenemos instalado el sistema operativo normalmente y los archivos. En este caso es el E. La carpeta que nos interesa es la que dice users, en este caso porque está en inglés, y en otros nos va a aparecer como usuario. Le damos doble clic y ya podemos acceder a la carpeta principal. En este caso la cliente o la dueña de la computadora se llama Verónica. Lo normal es que únicamente encontremos dos carpetas. Sería la del nombre de usuario o nombre de la computadora y una carpeta que se llama acceso público. En este caso, como teníamos dos usuarios, por eso vemos que hay tres carpetas. Pero la principal es la que dice Verónica. Entonces ingresamos a ella y aquí podemos ver que tenemos las carpetas principales del sistema. Yo únicamente respaldo las carpetas de descargas, documentos, escritorio, imágenes
y en algunos casos video, y en un caso muy específico la de música, porque pues lo podemos descargar en cualquier momento, pero esto ya depende de cada persona. Entonces seleccionamos, por ejemplo, con control seleccionamos las carpetas que nos interesen. Y otro dato sobre la carpeta OneDrive es que, como sabemos, está en la nube, pero muchas veces la gente sí guarda archivos personales ahí, así que siempre es buena idea entrar a darle un vistazo. Entonces seleccionamos descargas, documentos, escritorio, imágenes y en este caso videos. Música no lo haré por esta ocasión. Clic derecho y podemos copiar o ya sea cortar. En mi caso siempre corto los archivos y una vez que estén cortados selecciono una carpeta de mi computadora en donde voy a guardar la información que quiero respaldar. Entonces selecciono mi disco D, le digo nueva carpeta y le pongo pues un nombre que identifique a los archivos. Por ejemplo, Verónica Lenovo Gris. Únicamente doy control V y solo quedaría esperar a que se terminen de copiar todos los archivos. Esto depende de la cantidad de información que tenga la computadora. En este caso, pues es muy poca información, pero de ahí puede tardar horas. Así que hay que ser pacientes. Bien, regresamos a la carpeta. Ven que teníamos dos usuarios. Ahora entramos a revisar qué hay en esa otra carpeta, solo para salir de dudas, en caso de que haya documentos importantes para la persona o la computadora que vayamos a respaldar. Una vez que hayamos revisado esto y hayamos copiado o no copiado los archivos, pues ya estaría. Recuerden que la carpeta se llama users o usuarios. En otra ocasión vamos a hacer respaldos de programas, de información de programas, y otra para drivers, para que no haya confusión. Bueno, cerramos la pestaña una vez que ya hayamos respaldado lo que nos interese. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Ahora conecto el nuevo disco duro que me interesa, espero a que me lo reconozca. Esto sí es cierto, puede ser el caso de que se tarde mucho en reconocer el disco duro o simplemente nunca lo reconozca. Esto se debe a dos cosas. Puede ser que el disco esté en riesgo o puede ser que el disco ya se haya dañado. En el caso de los dos discos que les estoy mostrando, ambos están en riesgo. O sea que voy a cambiar y voy a hacer la actualización por un disco de estado sólido, pero afortunadamente aún puedo acceder a la información de ambos discos duros. Pero si no les llega a aparecer o tarda muchísimo, ya saben a qué se puede deber. Bien, entonces aquí estamos viendo que no me aparece la partición principal. Únicamente doy clic derecho y doy en actualizar. Listo, ahí ya nos aparece la partición donde está la información. Ven, en este caso hay menos carpetas y como está en español, vemos la carpeta que dice usuarios. Nos vamos directo a ella. Miren cuántos usuarios tenemos aquí. Ahí sí tendríamos que entrar a revisar una por una minuciosamente para que todo el respaldo se cree correctamente. Como yo ya sé que la principal es la carpeta que dice César, pues únicamente entro ahí y si vemos, pues yo ya tenía hecho el respaldo, por eso es que no vemos la carpeta de escritorio, descargas ni las demás. Aquí tenemos algunos archivos en la carpeta OneDrive. Como les digo, siempre entren a revisar esa carpeta porque a veces se van archivos ahí. Una vez que esté hecho esto, pues les voy a mostrar cómo sería si podemos acceder a la computadora. Pues se encuentra en donde dice disco local C. En este caso mi computadora como ejemplo. Ven que a mí me aparece diferente, me voy a la carpeta usuarios. Así es como debe aparecer una computadora cuando no tiene demasiados usuarios. En mi caso la principal, el nombre de usuario, Novatech, y una carpeta de acceso público. En mi caso me aparecen muchas más carpetas pues porque tengo cosas instaladas. Pero de igual manera cliqueo únicamente las cosas que normalmente yo respaldo. Doy clic derecho, cortar. Yo siempre las corto, pero si quieren ustedes nada más denle en copiar. Una vez que esté hecho esto, nos vamos a una carpeta. Imagínense que es un disco que ustedes conectaron externo. Por ejemplo, lo podría guardar en el disco D, pero como son mis propios archivos, pues nada más los regreso a la carpeta principal. Así es como les aparecería a ustedes en esa nueva computadora con todas esas carpetas. Únicamente daríamos clic derecho o bien control V para pegar y les aparecería que si quieren reemplazar los archivos, ustedes les dicen que sí y ya tocaría esperar únicamente a que se copien todos los archivos. Les digo, esto depende de qué tanta información tengan en el disco duro. Por eso es que yo no copio películas, porque eso alarga muchísimo el proceso. Y bien, pues eso sería todo. Espero que les haya servido. Cualquier duda déjenla en los comentarios y chao.